Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Gran ministerio de estudio y apoyo bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devociones a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor, por tu bendición, por permitirnos estar una vez más delante de ti. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tu gracia una vez más nos ha alcanzado. Esta mañana, mi Dios, queremos entregarte nuestra vida entera, Señor. Todo lo que somos, bendito Rey, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Queremos entregarte a ti, Señor, nuestros miedos y angustias, bendito Padre. Sabemos, bendito Rey, que tú tienes cuidado de nosotros. Hoy, Padre Celestial, te suplicamos que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos transformes y que cada día, Señor, podamos unirnos más a ti, que nos enamoremos más cada día de ti y de tu obra, bendito Rey. Cobra vida, Señor, a través de esa palabra, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Génesis, el capítulo 41. Y nuestro tema de hoy, nada es casualidad. Hemos visto la historia de José, como todo lo que ha tenido que pasar. De ser el hijo favorito de su padre, pasó a ser un esclavo. De ser posteriormente uno de los esclavos favoritos de Potifar, pasó a ser un preso. Y aún ahí, en la cárcel, también se convirtió en alguien importante, en un preso importante. Entonces vemos que José, a pesar de que tenía que pasar situaciones difíciles, aún en medio de ellas, Dios le daba luz, Dios le daba brillo y le permitía avanzar y seguir adelante. Veamos lo que nos dice ahora entonces en el versículo 12. El versículo del 10 al 12. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Había llegado ahora el momento de salir de esa prisión. Decimos que nada es casualidad, porque Dios todo lo hace con un propósito. Dios poco a poco había ido preparando a José para que se convirtiera en ese administrador, en ese gobernador. Inicialmente lo puso como administrador de una casa, posteriormente lo puso como administrador de una cárcel. Y aunque nosotros diríamos, pero es que estaba preso, estaba privado de la libertad, esa prisión no era más que un lugar donde él estaba formando su carácter, donde él estaba formando sus habilidades como administrador. Y vemos aquí entonces, en estos versículos, que Dios abre puertas, que Dios utiliza personas para abrir puertas, porque si nos damos cuenta, no es José mismo quien habla de sí, no es José mismo quien se recomienda, sino que es alguien más que lo recomienda. Vemos entonces aquel copero que ahora estaba dando la cara ante el faraón por José. Ahora él era el que estaba diciendo, mira, en algún momento estuve en problemas y José fue el que interpretó los sueños. José fue el que nos dijo lo que iba a suceder. Ahora este varón estaba recordando la clase de persona o lo buena persona que había sido José en su momento, y por eso estaba dando ese buen testimonio de él. Entonces vemos que José inicialmente fue quien dio su testimonio y ahora alguien más daba el testimonio de él. Entonces vemos que nada es casualidad, que aunque parezca que todo está perdido, que aunque parezca que no vamos a poder salir de esa prisión, que no vamos a poder salir de esa cárcel, Dios tiene preparado algo grande y que en su determinado momento Él mismo abre esas puertas, Él mismo utiliza personas para ayudarnos a salir de esa dificultad. Vemos entonces que este copero fue el encargado o fue la herramienta que Dios utilizó para hacer visible a José, porque nadie más lo conocía, nadie más conocía quién era José, pero bastó
un acercamiento de José con esta persona para que él posteriormente también hablara de las cualidades y de las visiones de José. Entonces vemos que Dios es el que se encarga de hacernos visibles ante los demás. Tal vez para el mundo no importamos, tal vez para el resto del mundo ni siquiera existimos, pero Dios es el que nos da esa viabilidad, Dios es el que nos muestra ante el mundo y no nos muestra de cualquier forma, sino que nos muestra siempre como los mejores, aún en medio de dificultades, aún en medio de esos problemas. De hecho, en medio de esa oscuridad, en medio de esos problemas, es donde se puede ver más nuestra luz. José había estado preso y fue en esa cárcel donde él manifestó el poder de Dios y ahora lo manifestaría frente al faraón. Veamos lo que nos dice el versículo del 15 al 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia al faraón. Mire que hay algo muy bonito y muy importante. Vemos que después de todo lo que tuvo que pasar, José ahora es presentado frente al faraón. Y el mismo faraón trata de enaltecerlo, el mismo faraón trata de exaltarlo y le dice: he oído que tú interpretas, he oído que tú adivinas los sueños. Pero José demuestra en primer lugar su humildad y reconoce frente a todos los demás que el único que tiene el poder y que el único que hace las grandes maravillas es Jehová. Y él dice: no soy yo quien interpreta, no soy yo quien hace, es Dios. Y vemos entonces que ese José está dándole la gloria y la honra a Dios en ese momento. Él no se tomó la gloria para sí. Él no dijo: soy yo, porque tranquilamente pudo decir: sí, soy yo el poderoso, el visionario, el mejor. Pero realmente no. Él reconoce frente a todos los demás de manera pública que si algo tiene él, si algo ha podido hacer él, es porque Dios así lo ha permitido. Y es algo que muchos de nosotros debemos aprender de José y debemos entender, que si algo tenemos es porque Dios nos lo ha dado, que todo lo que tenemos en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, es porque Dios nos lo ha dado, porque Dios nos ama y porque ha querido manifestar su amor a través de todos aquellos regalos. Muchos tal vez cristianos, muchos pastores, muchos que se dejan llevar de la fama, cuando alguien tal vez los aclama, cuando alguien les dice: es que usted hace milagros, es que usted qué bonito que predica, es que usted hace esto o aquello. Muchos se llenan de esa fama, muchos se llenan de esa vanagloria y le roban a Dios todo el honor. Y vemos aquí a José que no hace eso, que por el contrario pone a Dios en primer lugar. Entonces debemos siempre nosotros poner a Dios en primer lugar. Cualquier cosa que hayamos obtenido, siempre debemos agradecer y honrar a Dios. Veamos lo que nos dice en el versículo del 18 al 19. Y que del río subían 7 vacas gruesas, de gruesas carnes y hermosa apariencias que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Veamos lo que nos dice también el versículo 26. Versículo 26 y 27. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas marchitas del viento son 7 años. Entonces vemos que nos dice también en el versículo 28 y 29. Eso es lo que respondo al faraón, de lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón.
He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Vemos entonces que Dios le estaba mostrando a José y también al faraón lo que había de suceder. Ese sueño no significaba más que 7 años de abundancia y luego de eso 7 años de escasez. Eso nos muestra que en nuestra vida siempre sucederán cosas similares. Habrán cosas maravillosas y espectaculares en nuestra vida. Y también tendremos que sufrir momentos tal vez de dificultad, de escasez. Tal vez también tenemos que vivir momentos de angustia en ciertas ocasiones, porque los problemas son normales y son naturales. Decimos que nada es casualidad. Si José estaba en ese momento ahí, si José era capaz de interpretar ese sueño, era porque Dios quería manifestarse y mostrar su gloria a través de José. Y ahora entonces les estaba diciendo que habrían esos 7 años buenos y luego esos 7 años malos. Y es algo que Dios quiere también que entendamos en nuestra vida para que podamos aprovechar de esos tiempos buenos. Esos tiempos buenos no son más que una manera para estar preparados, para estar precavidos, para poder aprovechar toda la situación y las circunstancias. En tiempo de abundancia, entonces, debemos aprender a guardar, debemos aprender a administrar, debemos aprender a ahorrar. Pero a veces en tiempos de abundancia lo que hacemos es despilfarrar. En tiempo de abundancia lo que hacemos es menospreciar. Y no solamente hablamos de abundancia material o de abundancia económica. Hablamos de todo tipo de abundancia. Hay momentos en los que estoy muy bien económicamente, entonces debo ahorrar, debo administrar ese recurso económico, debo invertir de una forma responsable. También tenemos entonces abundancia sentimental, abundancia emocional. Estamos pasando por un buen momento, nos está yendo bien a nivel familiar, a nivel laboral. Tengo amigos, tengo una familia. ¿Cómo ahorraría entonces en mi familia o cómo invertiría en mi familia? Pasando buenos momentos, pasando buen tiempo con ellos. Muchos padres a veces nos lamentamos porque nuestros hijos crecieron y tal vez no compartimos tiempo con ellos. Y esa podría ser tal vez ya los años de abundancia, cuando nuestros hijos están pequeños, cuando podemos abrazarlos, cuando podemos tenerlos en nuestros brazos, cuando podemos tal vez arrullarlos. Esos serían esos años de abundancia, porque habrán momentos después ya de escasez también con esos hijos, cuando crecen, cuando se van a estudiar a otros lugares o a trabajar a otros lados, o sencillamente cuando por cosas, por su situación, por sus emociones y su vida propia, se alejan tal vez de nosotros. Entonces, qué bonito que hayamos almacenado todo eso bueno en nuestros hijos, para que el día de mañana, cuando ellos ya no estén, haya como ese ahorro también de amor y que nuestros hijos puedan recordar todos esos buenos momentos que vivieron a nuestro lado. Y que nosotros también ya no nos lamentemos, digamos, ay, mi hijo creció y no me di ni cuenta. No, sino que podamos decir, mi hijo creció y disfruté cada minuto, cada momento a su lado. Esa también es una manera de disfrutar esa abundancia familiar en medio de esa escasez. Porque cuando hablamos de abundancia creemos que solamente se trata de cosas económicas. Cuando hablamos de abundancia creemos que solamente es dinero o bienes materiales. Y no, la abundancia también nos habla de sentimientos, la abundancia también nos habla de emociones, la abundancia también nos habla de enseñanza y de preparación. Hablamos de nuestros hijos y decimos, esos años de abundancia en los que como padre estoy sano, en los que como padre tengo salud y le puedo a mi hijo orientar, enseñar, le puedo motivar y mostrarle cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, para que el día de la escasez, para que en el día en el que yo ya no esté como padre, mi hijo también pueda avanzar y pueda seguir adelante. Eso también es aprovechar los tiempos de abundancia
para estar listos en los tiempos de escasez. Veamos lo que nos dice en el versículo del 33 al 34. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del Faraón para el mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Entonces vemos que, como decimos, no era casualidad lo que le había sucedido a José, no era ningún tipo de casualidad, todo hacía parte del propósito de Dios, y ahora vemos que empieza a dar ese fruto. José simplemente había estado en la casa de Potifar y en la prisión preparándose para convertirse en ese gran administrador. Inicialmente administraba una casa, algo pequeño, después administraba una prisión, ya con muchas más cosas, con muchas más personas a cargo, con muchas más funciones que cumplir, y todo era sencillamente su adiestramiento para ahora gobernar esa ciudad. Veamos lo que nos dice del 39 al 40. Y dijo el Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces vemos que ahí se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Para muchos decíamos, ¿cómo si José era tan bueno, tan siervo de Dios, tan obediente? ¿Cómo Dios va a permitir que se vaya a la cárcel? ¿Cómo Dios va a permitir que vaya de esclavo a Egipto? Para muchos nosotros lo vemos simplemente como algo malo y negativo, pero dentro del propósito de Dios iba algo mucho más grande, porque no solamente estaba en juego su propia vida, sino que él sería el instrumento para salvar la vida no solamente de Egipto, sino también de muchas naciones. Entonces vemos que Dios no hace nada por casualidad. Nosotros los seres humanos creemos que todo debe ser color de rosa, pero olvidamos que todo hace parte de ese proceso. Ese proceso es lo que nos permite a nosotros crecer, ese proceso es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos. Si ponemos el ejemplo de una oruga, si alguien ve el capullo cerrado, esa oruga está ahí, tal vez apretada, tal vez en oscuridad, tal vez diríamos pobrecita, está sufriendo. Pero esa lucha que tiene esa oruga dentro de ese capullo, esa lucha que tiene es la que fortalece sus alas, es la que fortalece su estructura. Y con esa fuerza con la que tiene que abrir el capullo es con la que posteriormente sus alas estarán listas para volar. Pero si alguien en ese afán de ayudarla, en esa falsa misericordia, dice, ay pobrecita, yo le ayudo, y va y abre el capullo a la fuerza, no saldrá una hermosa mariposa. Lo que saldrá es simplemente un bicho debilucho que no le espera sino la muerte. Y lastimosamente a veces nosotros creemos eso, creemos que el estar en ese capullo o estamos en ese momento difícil y creemos que, ay no voy a salir nunca, o ¿por qué me pasa esto a mí? Debemos mirar las cosas como las mira Dios. Dios no mira esa oscuridad, Dios no mira que está apretado, Dios mira, es un adiestramiento. Dios mira, es la oportunidad para mejorar. A José le pasaba eso. Muchos lo veían simplemente como un preso olvidado, pero Dios lo veía ya como ese gran administrador. Y aquí entonces nos damos cuenta que todo lo que José había vivido, no digamos todo lo que José sufrió, porque si lo decimos sufrió es como que le quitáramos a él o dijéramos que todo fue malo. Pero realmente, aunque estuvo en una circunstancia negativa, él no sufrió, él vivió, él aprendió, él tomó experiencia. Y eso lo hace diferente. Debemos entonces, ¿cómo vivimos nosotros esas situaciones negativas? ¿Cómo vivimos nosotros esas situaciones difíciles? ¿Sufrimos? ¿Lloramos y nos lamentamos y nos vivimos quejando? ¿O vivimos esas experiencias? Aprendemos, nos capacitamos y desarrollamos nuestros dones y nuestros talentos. Eso hace la diferencia entre una persona de éxito y una de fracaso. Veamos lo que nos dice en el versículo 42.
Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de José y lo hizo vestir sus ropas de lino fino y puso el collar de oro en su cuello. Y ahora el 51 al 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José entonces se convirtió en ese gobernador, ayudó a Egipto y a las demás naciones, y ahora se estaba desarrollando también a nivel personal. Ahora tenía sus hijos, y hay algo muy bonito, y es que él no se lamenta, él no exige o él no llora por un pasado. Él, por el contrario, él exalta a Dios. Al primer hijo dice Manasés, porque Dios me hizo olvidar de mi trabajo, porque Dios me ha hecho olvidar tal vez las penas, porque Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento, porque Dios ha reconfortado mi alma. Y el segundo dice Efraín, porque Dios me fructificó, porque ahora soy mejor persona, porque ahora tengo lo que tal vez por mucho tiempo anhelaba. Entonces vemos que a través de este capítulo de José, Dios nos muestra que esas dificultades negativas son simplemente la oportunidad para crecer y que nada es casualidad, que todo es un proceso. Y también nos muestra que aquellas situaciones buenas y positivas no son para despilfarrar, sino por el contrario, son para cuidar y ahorrar nuestros recursos. Y como decíamos hace un momento, no solo recursos económicos, sino esos recursos emocionales, esos recursos familiares, todo lo que nosotros podamos aprender servirá el día de mañana. Cada situación, cada momento es simplemente un aprendizaje para que seamos mejores. Tal vez estamos como capullos en este momento, tal vez estamos como esas orugas luchando en esa oscuridad, tal vez estamos todavía haciendo esfuerzo para salir de eso, pero debemos estar seguros y confiados que si creemos en Dios y si hacemos nuestra parte, pronto saldremos a la luz y brillaremos y seremos esa gran y espectacular mariposa. José logró sobresalir esas dificultades y se convirtió en uno de los personajes más importantes de su momento. Dios entonces quiere que cada uno de nosotros brillemos, pero para eso primero debe formarnos. Y recordemos entonces que toda situación que Dios permite es para nuestro propio bien. Ya para finalizar, veamos lo que nos dice Romanos 8, el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con esto concluimos entonces. Todo lo que sucede a los hijos de Dios es para bien. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Padre Santo, te damos gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición. Gracias por este mensaje, bendito Rey. Gracias por permitirnos, amado Señor, entender que contigo nada es casualidad, que todo es un propósito, bendito Dios. Y sabemos, amado Señor, que al final de esa oscuridad, que al final afuera de ese capullo hay grandes cosas que tú tienes para nosotros. Bendice nuestra vida, Señor. Ayúdanos a formar nuestro carácter y a ser esas personas que tú quieres que seamos. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Todo esto, mi Rey, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así finalizamos nuestro tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.